Sé que en muchos lugares celebran otra cosa y alguien se me acercó para contarme una situación que sucedió en Asia, creo que en China. Hicieron como un evento muy grande de más de 100,000 personas, pues ellos van un día adelantados de nosotros. Y aparentemente después de ese evento 100 jóvenes no aparecieron. Y sí, 200 jóvenes y siguen perdidos. ¿Sabes? Eso debe movernos a dos cosas. Uno, a verdaderamente buscar conocer ese Dios de amor que cambia todo, para que aquellos que no lo han conocido le conozcan. Y cosas que parecen divertidas, atractivas y muchas veces inofensivas, no sean estrategias que el enemigo use para robarse sus vidas. Tú y yo somos bendecidos, más allá de lo que podemos imaginar. No hay día que yo no le diga a Dios, no sé cómo pagarte porque te aseguraste de que yo pudiera verte. ¿Por qué? Porque Él está buscando a todas las personas que han vivido y que viven. Dios ha tocado la puerta de sus vidas de cualquier forma que tú te puedas imaginar. Pero no todos lo han entendido. Y el enemigo ha sido muy astuto en distraernos de diferentes formas. Y ha levantado tantos argumentos que muchas veces nosotros como seres humanos nos hemos vuelto responsables de que la gente crea esos argumentos en contra de Dios. Y es tiempo de que este pueblo de Dios, que la iglesia de Dios, entre en la dimensión que Dios ha preparado para ti y para mí, por la cual Él ya pagó un precio. El día que tú y yo entremos en esa dimensión, aunque seamos personas imperfectas, la luz va a ser más fuerte que nuestra imperfección. Y el amor de Dios se va a mover en nuestras vidas más que cualquier otra cosa. Y aquellos que no le conocen finalmente podrán tener la imagen correcta de Dios. Y podrán acercarse a Él y encontrar en Dios lo que tú y yo estamos encontrando. Esa salvación, esa redención, esa vida, esa gracia, esa misericordia. La única vida que realmente suple toda necesidad de tu alma y mi alma. Pero necesitamos conocerlo. Y no, mira, y yo lo he dicho, y yo sé que suena como que va en contra de aquellos que somos llamados a predicar la palabra, pero tú no puedes depender del pastor, de la pastora, de la palabra que se predica. Tienes que depender del Dios que revela la palabra. Si no, tendrás mensajes impresionantes, pero te pasarán por encima de la cabeza. Y se moverán tus emociones y hasta puedes llorar si quieres y reírte y danzar y todo lo que quieras, pero al final yo voy al cine y también lloro. ¿Me explico? Las emociones que tú y yo sentimos no son el reflejo de si realmente estás entendiendo la revelación de Dios. Y pueden muchas veces confundirnos y creer, wow, qué rico estuvo, pero si no hay un fruto en nuestra vida, no pasó nada. Se quedó a nivel de emoción. Dios es vida, es más que emoción. Por lo tanto, necesitamos entender estos principios para poder tener esos encuentros constantes con Dios, donde Él te es revelado a forma personal. Y yo siempre digo, ¿cómo se escucha un mensaje predicado? ¿Cuál es el método que hace la diferencia para que el mensaje predicado que tiene revelación de Dios tenga efecto en tu vida? La única forma es que tú tengas una conexión, una relación con el Espíritu Santo, porque Él es quien revela la palabra. Y mientras tú escuchas el mensaje predicado por alguien, debes de estar oyendo la voz del Espíritu Santo en tu vida personal.
Y ahí Él va a sacar una frase, quizás una palabra de todo el mensaje, pero esa palabra va a llevar vida de Dios en ti y va a desatar el poder de Dios en tu vida de transformación que sana, que renueva, que genera nueva vida. Cuando eso sucede, puede predicarte la persona más pasiva del mundo, la que seguramente tú pensabas, esa tiene capacidad y el regalo de dormir a la gente. Pero no te van a dormir, ¿sabes por qué? Porque tú no vas a estar atento a lo que hace el predicador, sino atento a esa palabra de vida, y el Espíritu Santo va a estar captando tu corazón y te va a estar revelando. Yo estoy estudiando otra vez en la universidad, obviamente materias bíblicas, ¿verdad? De la palabra. Y el maestro que tuve en la materia que llevé el cuatrimestre pasado, solo llevo una materia por cuatrimestre por todas mis ocupaciones. Es un maestro impresionante, de los que te mantienen despierto. Y el maestro que tengo en la materia de este año tiene 80 años y es como el alma, el agua calma, ¿verdad? De quietud, ¿no? Y le pasa que, ya me pasó ahorita, tuve 3 clases y en las 3 clases repitió lo mismo. Y yo es como, no me hagas esto, ¿verdad? Solo Dios sabe el tiempo que me cuesta sacar para sentarme en la clase y estás repitiendo lo mismo. Pero entonces, ¿sabes? En ninguna clase me aburro, en ninguna clase me duermo. Porque siempre hay algo que Dios, Él está leyendo la palabra, Él está exponiendo la verdad de Dios, aunque no tiene la energía que a mí me gusta, pero hay tanta vida que yo siempre salgo enriquecida. Y vuelvo y compruebo, no es quien predica, es quien está contigo revelándote la palabra. Eso hace toda la diferencia. Amén. Amén. Ok. Bueno. Esta tarde quiero compartirte sobre el pacto en el que tú y yo vivimos con Dios, que es un nuevo pacto, ¿sí? Pero quiero que tú y yo podamos dimensionar todo lo que este pacto conlleva o encierra en él. Porque a veces perdemos de vista o no logramos entender la dimensión de el regalo maravilloso que es que tú y yo hayamos nacido en el tiempo del nuevo pacto. Porque eso cambió la historia de la humanidad. Y cuando venimos a entender la riqueza del nuevo pacto y profundizamos en él, entonces también tenemos una claridad mayor de todo lo que Dios representa para ti y para mí, del privilegio que es tener a Cristo en nuestra vida, que es tenerlo ahí cerca de tu corazón, revelándose, caminando contigo, haciendo camino, siendo luz en medio de la oscuridad, esperanza en medio de cualquier cosa que roba la esperanza. El Dios maravilloso que vino a encontrarse con nosotros para hacer camino para ti y para mí. Y yo quiero que me acompañes al libro de Hebreos esta mañana. Y en el capítulo 9 leamos el versículo 15. Hebreos 9, 15. Yo estoy leyendo la versión amplificada, siempre aclaro que todavía no está traducida al español, pero amplía, como lo dice su nombre, cada verbo del griego para darnos una mayor claridad de lo que Dios está comunicando. Y dice, por esta razón, Él es el mediador, el negociador, está hablando de Jesucristo, de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que es un acuerdo nuevo en su totalidad, que tiene el propósito de unirte a ti y a mí con Dios. Para que todos aquellos que son llamados, y aquí quiero hacer pausa,
porque hay dos tendencias doctrinales que son las más fuertes después de que hay un renacer del cristianismo en este nuevo tiempo. Y una tendencia doctrinal que es calvinista dice de que solo algunos son llamados y estos son predestinados y solo ellos serán salvos. Entonces básicamente me está diciendo que aunque yo reciba a Cristo, si no era de ese grupito, de nada me sirve. Y es muy convincente en sus argumentos, pero yo siempre tengo que pasar toda doctrina que me es enseñada por todo el contexto bíblico, por todo lo que la palabra dice. Y Dios es claro, Él dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y Jesús dice, yo voy a morir ¿por quiénes? ¿Por cuántos? Todos, todos. Para que todo el que crea en mí sea salvo. Entonces Dios no ha decidido por un grupo selecto que son los únicos que tienen la oportunidad. Más bien, el que se queda sin salvación es aquel que rechaza la oportunidad. Pero la salvación es para todos. Entonces, ¿a quién llamó Dios? A todos. A todos nos está llamando. Acérquense a mí, conózcanme, atrévanse a descubrir mi corazón. Y hoy más que nunca, bueno, desde siempre que el hombre se vio involucrado en presentar a Dios, la invitación de Dios siempre ha sido, habla conmigo, para que no seas guiado por otros, porque hay ciegos guiando a ciegos, porque hay falsos profetas. Siempre hemos estado rodeados de cualquier cosa que se parece a Dios, pero no es Dios. Y por lo tanto Dios siempre ha querido una relación personal con su creación, para que de Él salga la revelación directa a tu corazón, para que cualquier engaño, cualquier confusión en la luz sea evidente y lo único que quede es la verdad de Dios. Entonces Dios nos llamó para que nos acerquemos a Él y nosotros ahí, estando frente a Él, teniendo acceso directo a Él, seamos convencidos de quién es Dios en verdad. A mí nadie me puede decir que Dios es algo diferente a lo que yo conozco. Nadie. Y una vez me acuerdo que alguien me dijo, uno de los líderes de una de las iglesias que he pastoreado 3 iglesias incluyendo esta, y me dijo, pastora, usted tiene que ser como más dura, ¿verdad? Para que sientan la fuerza y obedezca a la gente, ¿no? Muy dulce, muy floja me estaba queriendo decir, ¿no? Estábamos comiendo un día y compartiendo, y yo pues lo escuchan, ¿no? Y yo entiendo cómo funciona la autoridad y el concepto de autoridad del mundo, pero también entiendo cómo funciona la autoridad de Dios, porque tengo 28 años sometida a esa autoridad y nunca, siendo Dios todopoderoso, pudiendo hacerle así y yo dejo de existir, nunca Dios ha sido duro conmigo. Siempre me he encontrado con un amor que hace que mi corazón se rinda, que hace que cualquier cosa que yo defendía ahí pierda poder. Su amor me conquista. Su amor mueve todo mi ser y me siento y me quedo sin armas delante de su amor. Y su amor es firme, porque Él jamás me ha dicho, ha llamado a un pecado mío pecadito. Pecado es pecado para Dios. Un corazón enfermo es enfermo para Dios. Pero jamás ha sido duro. Siempre me ha mostrado su gracia y misericordia y hace todavía algo más, que es algo que tú y yo debemos de aprender a desarrollar. Me hace saberme entendida aunque esté 100% equivocada. Me dice, entiendo por qué sientes eso. Entiendo por qué piensas así. No me está diciendo que estoy en lo correcto, pero me hace saber que entiende de dónde vengo y cómo llegué a la conclusión que llegué. Y cuando yo me siento entendida,
me siento protegida, me siento segura. Y nunca, ni una tan sola vez, por muy errada que he estado, y vaya si he estado errada, jamás me ha hecho sentirme rechazada. Nunca ha usado su santidad para hacerme sentir como un insecto inservible. Su santidad la usa para atraerme a Él. Me hace amarlo porque lo que veo es un Dios tan santo y a pesar de su santidad me ama y me ofrece su santidad para que yo pueda vivir a través de su santidad. Ese es el Dios que conozco. Por lo tanto, a mí nadie me puede convencer de lo contrario. Recibí a Cristo cuando tenía 21 años, tengo 52, no le voy a hacer la resta el día de hoy, siempre lo hago, pero solo tengo 28 años de tener amistad con Dios. Pero estoy clara de quién es Él porque no he dependido de lo que otras personas me han dicho, porque Él pagó un precio. Aquí lo dice, para unirnos con Él. Pagó un precio de muerte para que yo esté unida a Él y tenga acceso directo a la fuente de vida. Pero yo decido si tomo el acceso o me quedo cómodo esperando que las cosas se den por magia. Y no va a pasar. Y entonces Él nos llamó a todos y dice, para que podamos recibir el cumplimiento de la promesa eterna que es herencia, porque la muerte ha tomado lugar. ¿Quién murió? Jesucristo. Y dice que esa muerte fue el pago a través del cual tus pecados y mis pecados son redimidos. Pecados que no podían ser limpios con el viejo pacto. Entonces Dios me está diciendo, Cristi, ¿sabes para qué te llamé? Para que esa promesa que yo le hice a Abraham, que a través de la simiente que nacería de él, todas las familias de la tierra tendrían acceso a salvación. Y todos sabemos que esa simiente fue David, y de David nació, de esa simiente vino el linaje de donde nació el Mesías. Antes de que todo sucediera, siglos antes de que Jesucristo naciera, milenios antes de que Jesucristo naciera, Dios ya había hecho un camino para ti y para mí. Entonces surge una pregunta, ¿por qué Dios hizo el pacto del Antiguo Testamento, el viejo pacto? ¿Qué propósito tenía si el viejo pacto no podía limpiarme de pecado ni santificarme? Tenía el propósito de que el ser humano entendiera la diferencia de santidad y pecado y pudiese reconocer el pecado en él y lo que el pecado le hace al hombre. El pecado trae decadencia. El pecado destruye, el pecado corrompe, el pecado distorsiona el orden de Dios y el orden de Dios lo único que trae es vida y vida eterna y abundante. El pecado existió desde antes que Adán y Eva fueran creados. Ya Satanás era Satanás. Ya se había revelado a Dios Luzbel. Y el pecado siempre existió. Y el pecado siempre ha estado ahí para separarnos a ti y a mí de Dios. Pero viene, dice la palabra, que este nuevo pacto se activa de una manera en que el pecado que habita en el ser humano ya no tiene poder sobre ti. Ahora hay algo mayor que el pecado y es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesús?
Dios es justo y Dios es santo. Y Dios jamás se va a mover fuera de su justicia. No puede. Él no puede ir en contra de quién es Él. Y la justicia determina que el pecado tiene un castigo. ¿Cuál es el castigo del pecado? Quiero oírlos a todos. Muerte, ¿no es cierto? Es decir, que para que un pecado sea juzgado, la sentencia es muerte. ¿Cuántos de nosotros estaríamos vivos? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué estamos vivos? Porque Dios, siendo justo, dijo: yo hice camino para ti. Y debido a que necesito juzgar el pecado, porque si no, no soy justo. Y yo no puedo caminar fuera de mi justicia. Y ese pecado necesita ser juzgado. Y es juzgado con muerte. Yo he puesto a mi Hijo para que Él pague la muerte de tu pecado, de mi pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos un concepto de Dios y de su ira, que por tener ese concepto equivocado nos mantenemos a una distancia prudencial de Dios? Tengo miedo a la ira de Dios. ¿Cuántos mensajes se predican usando la ira de Dios para provocar arrepentimiento en las personas? Para meterte miedo del infierno y entonces sentirte obligado a recibir a Cristo, porque qué horror irse al infierno. Ese no es el mensaje del Evangelio. El infierno no fue creado para ti ni para mí. Fue creado para Satanás. Y como él es un enemigo de Dios y por lo tanto detesta todo lo que Dios ama, él quiere llevarse a la humanidad con él. Pero el mensaje del Evangelio es que Él hizo un camino para ti y para mí, para que ninguno quede sin la oportunidad de tener vida eterna de acuerdo al sueño de Dios con Él. Para que la humanidad toda pueda ser salva. Pero tú y yo tenemos libre albedrío. Yo decido qué creo, yo decido cuál es la verdad que va a gobernar mi corazón. Y si no estoy cerca de Dios, lo único que tengo es cualquier cosa que no es luz. Y donde hay oscuridad no hay visibilidad, no hay entendimiento. Y generalmente el camino que al hombre le parece recto, como dice la palabra, es camino de muerte. Dios es la luz y es la sabiduría. Entonces el Evangelio es poder de Dios. Váyase conmigo a Romanos 1, versículo 17 y 18. 16 y 17, perdón. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. El Evangelio no se trata de condenación, se trata de salvación. El Evangelio no se trata de meterle miedo a la persona del infierno, se trata de hacerle saber a la persona: el infierno no es para ti, pero solo hay un camino para llegar a la salvación, y ese se llama Jesucristo, porque el pecado tiene que ser juzgado y el castigo del pecado es muerte, y para que tú no recibas muerte eterna, Cristo murió por ti. Y si tú abrazas el Evangelio, abrazas a Cristo, abrazas su redención, te sometes bajo la autoridad de Dios, y Él, que paga el precio por tu pecado, en el momento que crees en Él, va a producir en ti arrepentimiento. Y cuando te presentas y lo recibes a Él y el sacrificio de la cruz, en ese momento tus pecados son juzgados, y el precio lo pagó Jesús. Él murió para que tú y yo no muramos eternamente. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo muriendo en vez de ti y de mí.
porque nadie por su propio esfuerzo puede alcanzar santidad ni redención de pecados. Nadie. Todo el pecado vive en todo ser humano. La diferencia cuando tú crees en Jesús, cuando descubres el poder del evangelio que es para salvación. Salvación tiene que ver con relación con Dios. Lo dije hace unas semanas atrás. No existe salvación sin relación con Dios. No existe ese concepto. Porque la salvación me la da Jesucristo. Y si yo leo la palabra, sigamos leyendo acá. Porque dice, ¿salvación para qué? Me salva de la ira y del castigo de Dios. A todo aquel que cree que Cristo es el Salvador. Primero a los judíos y luego a los griegos, que aquí representan al resto de la humanidad, es decir, los gentiles. Y el versículo 17 dice, porque el evangelio de justicia de Dios se revela de fe, ¿para qué? Para más fe. Okay, este evangelio es poder de salvación, porque Cristo paga el precio de mi pecado, Él muere para que yo no muera, pero luego dice que este mismo evangelio me revela la justicia de Dios. La justicia de Dios se compone de dos cosas: juicio y gracia. Todo pecado debe de ser juzgado para que haya justicia divina. Todo. Yo decido si mi pecado es juzgado en la cruz, donde está la gracia, donde mi pecado es redimido, sin que yo pague el precio del pecado, por gracia y misericordia, o yo decido si mis pecados serán juzgados en el día de juicio, donde la ira de Dios y el castigo de Dios se va a manifestar para aquellos que no recibieron a Cristo y no se sometieron a la cruz del Calvario. ¿Me doy a entender? Pero esto se revela a través del evangelio y se revela a través de fe. ¿Fe en qué? No en algo, en Él. Pero ¿cómo creeré en alguien que no conozco? Mira, a mí cuando me hablan de otra persona, escucho, pero no necesariamente creo. Porque tu percepción de una persona es tu percepción, ¿o no? Yo interpreto a la gente de acuerdo a lo que llevo en mi corazón. Pero yo podré tener un concepto de esa persona hasta que yo me siente con esa persona y yo platique con. Usted no tiene idea cuántas veces han llegado con situaciones y me han dicho, está pasando esto, esto y esto con estas y estas personas, y ya me siento yo con las personas y lo que pensaban que estaba pasando no estaba pasando. Era totalmente otra cosa. Pero yo ahí ya no dependo solo de mi percepción. Dependo de uno que revela el corazón del hombre. Dependo de Dios, que me permite ver lo que yo no veo. ¿Y sabe qué sucede en ese momento? Logro entender por qué actúan como actúan, por qué piensan como piensan. Y veo a Dios, y veo la esperanza, y veo a su poder que ahí se va a manifestar, poder de salvación que revela la justicia. La justicia de Dios es revelada de forma progresiva. Y lo vamos a leer más adelante, pero se lo voy a adelantar, porque Dios nos lleva de gloria en gloria. Es decir, que lo que hoy conozco de Dios es la plataforma para que conozca algo más profundo después. Y entre más profundidades conozco de Él, mayor es la gloria de Dios. ¿Qué es esa gloria? Poder de Dios revelado en tu vida que trae transformación. El evangelio que no transforma no es evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Salvación no significa irte al cielo.
Salvación significa generar vida nueva. Salvación significa sanidad del alma. Salvación significa cambiar tu manera de pensar. Vete al griego y vete a todas las raíces del verbo y baja una aplicación. No sé si lo pueden escribir en la pantalla. Se llama espada en inglés, sword. Bájala. Y ahí hay una Biblia que es la Reina Valera, con todos los verbos griegos, que cada verbo en la Biblia es compuesto de otros verbos. Entonces te lleva a la raíz griega y esa raíz te lleva a todos los verbos que componen ese verbo. Y entonces te darás cuenta que salvación es mucho más que irse al cielo. Tiene que ver con la justicia de Dios, revelándose en tu vida constantemente. Y esa revelación trae fe. ¿Qué es fe? Certeza, convicción. Certeza de lo que espero y convicción de lo que no he visto. Oh, pero es más claro de lo que ya vi. Porque aunque no lo he visto, por verlo a Él, sé que sucederá. Porque conozco su carácter, porque conozco su esencia. Y su carácter y su esencia no se definen en el tiempo, se definen en que Él es fiel, siempre cumple sus promesas, no en lo que esperas a que la promesa se cumpla, sino en que se cumplirá. Pero la fe con la que inicio, la fe no es un regalo, la fe es algo que se desata porque creo en Él y crece y va a desarrollar más fe en Dios. Entonces, cuando yo empiezo a descubrir que la fe va a traerme a mí el entendimiento de justicia y esta va a ser revelada a mi vida, entonces lo que empieza a pasar en mí es que hay un despertar espiritual en mí. Y empiezo a darme cuenta cómo funciona el poder del evangelio, el poder de salvación. No es algo que yo provoco, es algo con lo que me encuentro. Y porque soy convencida, dejo que opere en mí. Cristo murió por nosotros y dijo: yo me voy al cielo, pero no los dejo huérfanos. Más bien les conviene que yo me vaya porque voy a dejar al Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad. Y el que me recibe a mí, recibirá también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder de Dios, es Dios mismo, el poder de Dios mismo. El Espíritu Santo, una de sus funciones fue ejecutar toda la creación. El poder del Espíritu hizo que las cosas vinieran a ser. ¿Sí? Cristo estuvo ahí declarando con Dios y fue parte de la creación, pero el Espíritu Santo, dice la palabra, se movía sobre la faz de la tierra, y donde había desorden, vino a haber orden. Ese Espíritu vive en ti. Ese es el poder de la salvación viviendo en ti, que hoy en día lamentablemente no entendemos con claridad. Y por no entenderlo, vivimos tratando de vivir en la justicia de Dios, de vivir en la rectitud de Dios, de vivir en la integridad de Dios, en nuestras fuerzas, y no logramos un fruto que se sostenga. Pero cuando entiendo quién vive en mí y entiendo que Él es el que produce en mí, Filipenses 2:13, yo soy el que produzco el querer como el hacer. Hay veces que he descubierto que no entendía, y cuando entiendo quiero eso que Dios tiene. Pero yo sé que Cristina no lo puede alcanzar, pero Cristo sí. Y al que cree, todo. Entonces le dijo Jesús,
Espíritu Santo, convence mi corazón y cámbialo. Renueva mi manera de pensar. Llévame a ese lugar que humanamente no puedo llegar, pero por tu gracia tengo acceso. Produce en mí lo que yo no puedo. Y otras veces me he encontrado que aun cuando Dios me dice, por ahí ve, yo le digo, pues como que no quiero. Yo no sé, quizás solo a mí me pasa, ¿verdad? Que no quiero. Es que ustedes piensan que porque somos pastores, no, hombre, volamos y las alas las escondemos con la ropa. No es cierto. Dios también nos procesa. Dios me sigue transformando. Sigo descubriendo cosas. Digo, ¿es en serio, Señor? Después de 28 años, ¿todavía ando esos rollos de allá adentro? Cosas nuevas que ni yo sabía que tenía en mi corazón. Conceptos equivocados que se han filtrado ahí, se han escondido, pero entre más lo busco, la luz penetra más profundamente y los expone. Y cuando no he querido, Filipenses 2:13 es mi mayor regalo. Tranquila, Cristi, no importa que no quieras, yo también produzco el querer. ¿Usted sabe por qué está escrito que el evangelio o creer en Cristo o su yugo es fácil y su carga es ligera? Porque no depende de tus fuerzas, depende que le creas y le digas, si no quiero, produce tú el querer como el hacer, y lo produce. Y cuando vengo a sentir, un día me levanto queriendo hacer aquello que dije que nunca iba a hacer, y ahora quiero y anhelo y me da gozo y yo me pellizco y digo, ¿seré yo, Señor? No, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Porque es cierto, no soy yo, es Él. ¿Y sabes de qué nos guarda? Cuando entendemos cómo funciona el poder de Dios, cuando entendemos este nuevo pacto, que sí hay juicio, pero el juicio lo pagó Cristo en la cruz por ti y por mí. Nunca nos hemos librado del juicio, simplemente alguien pagó nuestra condenación para que tú y yo no la pagáramos, porque Dios no nos hizo para ser condenados. Y cuando entendemos estos principios, estas verdades, y empiezas a ver esa obra en tu vida, es imposible que tu ego, que tu orgullo te engañe, porque queda en evidencia que todo lo bueno que logras es por gracia y misericordia. No te puedes adjudicar el crédito, no puedes, porque lo único que cada vez que yo estoy en su presencia, la Cristina sin Dios es evidente. Aparte que la conozco muy bien, porque pues caminé 24 años sin entender a Dios, sin conocerlo. Sé de lo que Cristina fue capaz de hacer hasta donde Dios intervino. Si Dios no interviene, a saber hasta dónde hubiera llegado. La conozco. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando acababa de recibir a Cristo y tenía mi grupo de amigas. ¿Sabe cuál era mi deleite al ir a la iglesia? Llegar al lobby y juntas criticábamos a todos los que entraban. Y lo disfrutaba. Y como yo no me sabía el chisme de la gente, pero ella sí, ay, cómo me deleitaba en que me contaran. Y hacer, no, ¿qué? ¿Verdad? Todo lo que haces, ¿no? Esa es Cristina sin Dios. Y hoy, ¿sabes cuál es la Cristina después de que Dios vive? Óigame bien, constantemente obrando, constantemente transformando. Ando buscando lo bueno en usted, y cuando alguien me quiere apuntar lo malo, le digo, ¿qué te pasa? Mira todo esto bueno que tiene. Y digo, chin, como que ya no me parezco, pero conozco quién era Cristina sin Dios. No me puedo llevar el crédito. Sé que es Él en mí, es Él gobernando. Entonces la pregunta es, el Espíritu Santo vive en ti, pero la pregunta es, ¿cuánto lo estás dejando obrar en ti? ¿Cuánto de lo que conoces de ti sin Cristo está menguando? Y está Él creciendo en ti por el Espíritu que vive en ti. ¿Cuánto de tu corazón, cuánto de tu mente hoy se parece más a Dios y está más lejos
de la Cristina que conociste sin Dios. Mira, a mí la gente a veces se me hace, es que pastora, es que tanto amor. Y yo digo, ay, supieran que lo que yo menos tenía era amor. O sea, mi corazón estaba hecho de resentimiento, de altivez, de prepotencia, de orgullo, de negación a mis debilidades, de odio y todo lo que quiera más agregar. Me tocó vivir una vida donde no tuve 10 meses, los primeros 24 años de mi vida, 10 meses fui expuesta a un amor incondicional. Solamente 10 meses en un periodo de 5 años, 2 meses cada año por mi abuelita que falleció a los 12 años míos. Fue la única fuente de amor que tuve. Yo no sé lo que es que te digan te amo. Esos 24 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Que me dieran un abrazo, que creyeran en mí. No sé, no conocí eso. Y mi corazón se formó de eso. Lo que menos había en mí era amor. Había amor para mí. Egoísmo. Buscar mi felicidad. Es más, yo quise ser mamá para ser feliz, no para tener hijos. Esa era mi condición. Y yo fui mamá por primera vez a los 24 años. Y empecé a conocer a Dios en mi embarazo de mi segundo hijo, que se lleva unos añitos, 1 año y mesecitos con mi otra hija, ¿no? Y ahí empecé apenas a ver su obra, sacar la podredumbre de mi corazón. Yo tuve a mis 3 hijos antes de tener entendimiento mayor de lo que hoy entiendo. No había cumplido 27 años y ya tenía 3 hijos. Y cada uno que nacía era mi esperanza. Hoy sí voy a ser feliz, pero no me funcionó. Porque la felicidad del hombre no depende de otra persona. Depende de tus decisiones y de Dios. Lo voy a repetir. La felicidad del ser humano no depende de otra persona. Depende de ti, de las decisiones que tomas y de Dios. Si Dios no está, tampoco es posible. Pero son tus decisiones las que te llevan ahí. Entonces yo sé quién es Cristina sin Dios. Y yo sé que cuando alguien ve y dice, ay, cuánto amor en la pastora, lo que están viendo es a Dios en mí. El día que yo me desconecte de Dios, no voy a ser igual a la que fui, voy a ser peor de lo que fui. ¿O no? Por lo tanto, no estoy dispuesta a perder mi relación con Dios, porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y no puedo pagarle jamás que Él pagara mi condenación por mí. Cuando entiendo esto, es imposible que yo no me apasione por Dios. Es imposible que yo no quiera amarlo a Él. Es imposible que no me incomode lo que sé que no está bien en mi corazón. Me incomoda, es como una piedra en mi zapato. Y vea que yo uso zapatos de tacón. Y las piedras se pisan más fuertes con zapatos de tacón. No la quiero ahí, pero no se trata de infierno, no se trata de miedo, se trata de que Él se merece mi amor. Porque Él me ama más de lo que yo puedo imaginar. Eso es el evangelio, es amor en acción. Porque eso es Dios, amor en esencia. Es su amor cubriendo la humanidad. Es su amor cubriendo multitud de pecados. El día que tú y yo entendamos que el evangelio es el poder del amor de Dios en acción, que jamás se separará de lo santo, que jamás se separará de la justicia, que el pecado es juzgado, pero es juzgado para librarte de la ira. Ese día voy a correr a Él tantas veces pueda, tan seguido como pueda, tan constante como pueda, porque ahí está todo lo que tú y yo andamos buscando en el corazón de Dios. Y si no, lee Colosenses 3:3, versículos que no leí en el primer servicio, pero por alguna razón Dios te los está trayendo a memoria hoy.
Tu vida y mi vida están escondidas con Cristo en Dios. ¿Por qué andas buscando tu vida en otro lado? ¿Por qué andas buscando tu éxito en cosas que el mundo te ofrece? ¿Por qué andas buscando tu contentamiento en una persona, en un título, en la cantidad de salario que ganas? En ser esposa o esposo, en ser papá o mamá. ¿Quién te dijo que esa es la fuente de vida? ¿Y por qué? Si tengo años congregándome y exponiéndome a la palabra, sigo buscando la vida en otro lugar que no es Dios. Yo no te digo que no estudies, claro, estudia y sé excelente, sácate buenas notas, gradúate con honores, pero que no dependa de eso tu identidad. ¿Qué te hace falta? ¿Por qué llora tu alma? Todos tenemos un vacío, porque no nacimos en una humanidad perfecta. Dios es tu respuesta. Yo recuerdo cuando eso no sonaba para nada atractivo. Tú, otra vez tú, no, otra cosa, no tú. Yo recuerdo, porque por alguna razón, no sé, como que Dios pareciera aburrido, para nada aburrido. Nos echamos chistes con Dios. A veces se ríe de mí él solito, ¿verdad? Pero cada vez que yo tengo tiempos con Él, salgo con nueva vida y tengo una mejor vida. 28 años casi. Lo mido porque yo empecé mi intimidad con Dios en el embarazo de mi hijo y mi hijo cumple 27 ahorita en diciembre. Casi 28 años en que la Cristina que yo conocí está muy lejos de mí. Y la Cristina que Él diseñó en el cielo cada vez está cobrando vida y se está acercando a la imagen con la que Él la hizo. Pero esa es tu historia también, no solo la mía, porque Dios no hace acepción de personas. Lo mismo tiene para ti y para mí. El pecado es ir en contra de la justicia de Dios. Pero cuando Él muere en la cruz, Él también toma autoridad sobre el pecado y lo vence cuando Él resucita. ¿Qué significa eso? Significa que el pecado que habita en ti y en mí no tiene mayor poder que el poder del Espíritu Santo que habita en ti. Eso es abrazar la salvación. Abrazo el poder del Evangelio. Abrazo el poder del Espíritu Santo. Y cada vez que encuentro algo que es pecado en mí, le digo, Espíritu Santo, aquí estoy. Manifiesta tu poder, porque ya no soy esclava del pecado. Vete conmigo a la palabra nuevamente. Y vamos a leer se me perdió el versículo, dame un segundito. Vamos a leer Romanos, versículo 3, 5, de 3 al 5 y el versículo 7. Y dice, el Evangelio, que son las buenas nuevas, que es de acuerdo a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien como hombre, en carne, como ser humano, nació descendiente de David para cumplir el pacto prometido, pero también en naturaleza divina, de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la santidad. Fue designado
con el poder de Dios para triunfar y traer un camino milagroso a través de su resurrección de los muertos. Versículo 5. Es a través de Él, Jesucristo, que recibimos gracia para promover obediencia a través de la fe y hacer discípulos para su nombre en medio de los gentiles. Dice que este sacrificio, esta gracia manifiesta en la cruz, hace que yo pueda caminar en obediencia a lo que la fe desata, y la fe desata la justicia de Dios. Entonces, yo puedo vencer en Cristo Jesús todo el pecado que habita en mí, porque ya no soy esclava, soy libre. Él vino literalmente a redimirme, a hacerme libre, a quitarme, a emanciparme de la esclavitud al pecado. ¿Sabes lo que es emanciparte? Es liberarte de alguien que tenía autoridad legal sobre ti. Se ve mucho en hijos que han crecido en hogares donde hay abuso. Y cuando estos chicos llegan a un lugar donde les pueden ayudar, una de las vías legales para poder salir del hogar es emancipación de sus padres. Jesús nos emancipó de la esclavitud en la cruz del Calvario. Nos hizo verdaderamente libres. 2 Corintios 3, acompáñame, versículo 8. Porque a través del ministerio del Espíritu, del nuevo pacto que nos permite a nosotros ser llenos del Espíritu, para ver a una gloria más espléndida que la que trajo el pacto antiguo, versículo 9, porque si el ministerio que traía condenación, que es el pacto antiguo basado en la ley, tenía gloria, y recuerda, cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas, con los mandamientos de Dios, su rostro, ¿qué? Resplandecía, porque la gloria de Dios se había manifestado. Ese pacto antiguo que solo guardó al linaje de donde descendería el Mesías, que expuso el pecado para que el ser humano fuera consciente del pecado, tuvo gloria. Y dice, ¿cuánta más gloria va a sobreabundar en el ministerio que trae la justicia? Es decir, este nuevo pacto que declara que a los creyentes libres de culpa y los aparta para el propósito especial de Dios. Versículo 17. Ahora el Señor, que es Espíritu, y donde está ahora el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Libertad. Eres emancipado de toda atadura. Tienes verdadera libertad. Ya no eres esclavo del pecado. Pero esa justificación constante que parece no salirse de la mente del ser humano, te mantiene esclavo cuando has sido emancipado. ¿Y cuál es ese pensamiento? Es que Dios sabe que soy humano. Es que Dios sabe que soy imperfecto, porque sabe que eres imperfecto.
porque sabe que el pecado habita en nosotros. Cristo murió en la cruz y pagó el precio para hacernos libres. ¿Cómo funciona la libertad? A través del pacto. El pacto significa relación con Dios. Yo no puedo hacer pacto con alguien al que no conozco y con el que no tengo una relación. Porque un pacto funciona cuando las dos partes se involucran, ¿sí o no? El nuevo pacto, el pacto de Dios no es un contrato legal que llegas a una oficina de abogados, lo firmas y ya se firmó, ya estuvo, ya está hecho. Ya no tienes ni que volver a ver a la persona porque ya firmó. No, es pacto, no es contrato, es relación. Y esa libertad, esa emancipación de tu pecado, de la esclavitud al pecado, funciona en esa relación. Porque ahí el poder de Dios y la vida de Dios está fluyendo de forma constante y constantemente está renovándote, regenerándote, cambiando tu entendimiento y por lo tanto tu corazón. Entonces, ¿qué tienes tú con Dios? ¿Un contrato? ¿O has abrazado el pacto? Quiero que te preguntes, ¿cuántas pláticas tienes con Dios para tratar puntos con Dios que Él quiere tratar contigo? No tu lista de peticiones. ¿Cuántas pláticas tienes con Dios en la que le dices, a ver, Señor, qué cosas pienso que conozco de ti, pero no las conozco en verdad? ¿Qué cosas creo entender, pero en realidad ni las entiendo? Quiero conocerte más. Quiero entrar en las profundidades de tu corazón. Quiero entender cómo se mueve tu amor en tu vida. Quiero entenderte a ti, Espíritu Santo, cómo tú funcionas en mi interior. ¿Tenemos interés de Dios o solo interés en sus bendiciones? Es tiempo, iglesia, que tú y yo caminemos basados en la revelación genuina de lo que representa el nuevo pacto. Versículo 18 dice, 2 Corintios 3 siempre, y nosotros todos, sin velo en nuestro rostro, con rostro descubierto, vemos de forma continua como en un espejo la gloria de Dios, que progresivamente nos está transformando a su imagen, de un grado o de un nivel a un siguiente nivel, porque nos lleva de una gloria a una mayor gloria. Y esto viene a través de el Señor Jesucristo, quien es Espíritu. Nuestro Dios trino, muchas veces nuestra mente humana no logra captarlo, porque es uno, pero son tres. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo y está diciendo que Él es el Espíritu Santo también. Y Él está viviendo en ti. Y Él te va a llevar a ti y a mí a esas profundidades de su gloria. Yo no sé tú, pero yo no quiero vivir una vida limitada por mi humanidad. No cuando tengo un Dios sobrenatural que hace lo posible, lo imposible posible. Que con solo acercarme a Él, y cada vez que Él habla de acercarse a Él, de entrar a su trono, de entrar a su presencia, Él usa estas palabras
con corazón sincero. Es lo único que necesita. Que nuestro corazón lleve intenciones genuinas y sinceras en su presencia. Muchas veces se interpone entre Dios y nosotros lo que ya hemos conocido de Dios. En algún momento en mi caminar con Dios, mis pláticas con Dios iniciaban desde la sabiduría que había adquirido en Dios. ¿Y sabes qué hizo esto en mi vida? Lo que conocía de Dios evitaba que descubriera lo que no conocía de Dios, porque enmarcaba a Dios en lo que ya había conocido. Cuando ignoro todavía mucho más de lo que conozco. Y un día lo entendí. Y me dijo Dios, no permitas que lo que has conocido de mí te estanque y no te permita descubrir lo que no conoces de mí. Usaba versículos bíblicos y me limitaba al versículo. Un ejemplo, para que tampoco pienses que fui hereje. En mi maternidad con mis hijos, honra a padre y madre, ¿no? Para que te vaya bien. Primer mandamiento con promesa. Y seas de larga vida aquí en la tierra. Y hablamos muchas veces de ese versículo y decimos cómo no está vinculado o ligado a que sea un buen papá, una buena mamá. Es un mandato que va a desatar bendición si tú honras y obedeces a tus padres. Entonces, cuando mis hijos cometían errores que para mí eran severos, y estoy hablando que estaban chiquititos, o sea, qué severidad podía haber en sus errores, ¿no? Ese era el versículo lema. Pues me obedeces y me honras. Punto. Y no me importaba mi mayor, que ya está casada, a los 12 años de edad tuvo su primer novio. En esa época era como que la tierra se abría debajo de tus pies. Esas cosas no sucedían. Y por supuesto a escondidas mías, y por supuesto salió a luz. Y salió a luz porque llegó el cobro de teléfono, ya habían celulares, todavía no eran inteligentes, ¿no? Y entonces del chiquito le habían dado celular. Yo a mis hijos les di celular hasta un poquito más grandes porque no quería que entraran en esa tendencia. Y ella llegaba a mi habitación donde estaba el teléfono. Antes pues todos teníamos línea fija, ¿no? Y era inalámbrico mi teléfono. Entonces ella se lo podía llevar a su habitación. Entonces llegaba así como a hurtadillas, dormidos papá y mamá, agarraba el teléfono y hablaba horas al celular al niño para que los papás del niño no se enteraran que estaban hablando a medianoche. El recibo telefónico llegó de 16,000 pesos, ¿verdad? No, pues bien contenta estaba yo, ¿no? Y entonces descubro todo este rollo y mi decisión fue, lo terminas porque lo terminas y lo terminas ya porque escrito está. Obviamente me siguió mintiendo y siguió ocultando la relación y en mí, ¿qué cree que surgió? Más enojo, porque hoy ya estaba en rebeldía y no le importaba. Y un día Dios me sienta porque llego donde Dios le digo, ya no sé qué hacer con esta niña, no me hace caso, ¿no? Y ya sobrepasó mis límites de mi paciencia. ¿Y sabe qué me contestó Dios? Me dijo, ay, qué bueno que al fin ya sabes que no sabes qué hacer. O sea, todo este tiempo, mijita, has estado perdida como Adán en el Día de las Madres, pensando que porque crees entender un versículo, entiendes cómo yo actuaría.
nunca te detuviste a preguntarte lo que tu hija siente. Tuvimos un concierto, nosotros hicimos muchos conciertos cristianos y yo la tenía sentada a la par mía porque el chiquito convenció a sus papás de cambiarse de iglesia a nuestra iglesia, por supuesto, para hacerse nuestra ovejita. Yo me acuerdo cuando me enteré de eso y Señor, y ahora es mi oveja y lo tengo que amar, no manches, ¿verdad? O sea, yo estaba enojadísima, chiquititos, por el amor de Dios. Esa es Cristina, se las presento sin Dios, sin entendimiento. Entonces la tenía sentada a la par mía porque el chiquito pues andaba en el concierto y no se me iba a escapar. En una de esas llega alguien de la iglesia y se pone a platicar conmigo y mi hija aprovecha y me dice, mami, ¿puedo ir al baño? Y yo estaba a metros del camerino de los que estaban cantando, ¿no? Ministrando. Entonces le dije, sí, yo dije, yo aquí veo justo, ¿verdad?, la entrada y la mantengo vigilada porque no me pude ir con ella porque esta hermana estaba hablando conmigo, ¿no? Entonces yo estaba hablando y viendo, ¿no? Pero en eso perdí noción del tiempo y digo, pues como que ya para el baño ya se tardó mucho, ¿no? Entonces ya me despido de la persona y me voy al camerino y pues que no estaba. Y me pongo a buscarla con chicos de la iglesia, ayúdenme a buscarla, ¿verdad? Yo la encontré con el niño. No estaban haciendo nada, solo estaban platicando. Pero cuando el niño me vio, entró en pánico y se agachó a amarrarse las agujetas y las tenía amarradas, ¿verdad? Las tenía atadas, pero él, o sea, ¿cómo me escondo de este monstruo que viene aquí y que quizás me va a matar con fuego consumidor, ¿no? Y todo porque la Biblia dice, honra a padre y madre. Y entonces cuando llego, mando a llamar a su papá para quien dice que haya presencia de hombre, ¿verdad? Autoridad. Él solo se paró a la par mía, pero yo les dije, ahorita termine uno con el otro. Rompan esta relación aquí, delante de mí. Esos niños han empezado a llorar como que se iban a morir ese día. Y por supuesto, por pavor terminaron, ¿verdad? Ahí. Entonces, cuando Dios me confronta y me hace saber, porque después de eso siguieron siendo novios, y me hace saber que yo no lo estaba haciendo bien, me dijo, Cristi, para ella, él es el amor de su vida. Ella no sabe que eso no es cierto, pero en su inocencia siente que se está muriendo por lo que le estás pidiendo. ¿Y cómo quieres que se sienta amada si no entiendes su corazón? Estás usando ley y no gracia. Estás poniendo la fe, no mostrando fe para que haya convicción. Estás caminando con mi palabra, letra, sin el amor de mi palabra, espíritu. Tú y yo somos de un pacto de espíritu. Entendí, me fui a sentar con ella un día y le pedí perdón. A esto ya le había quitado toda su ropa bonita, le corté el cabello, no, ya había hecho desastres. Tenía un cabello hermoso y yo decía, se ve muy bonita, mejor se lo corto. Fíjame todas las cosas que hice. Gracias a Dios que ya me perdonó mi hija. Y le pedí perdón. Y le dije, no había entendido que estás enamorada. Sé que no es edad para tener novio, pero quiero que sepas que aquí estoy contigo, que te amo y que si necesitas que camine contigo, aquí estoy. Y sé que si hablas con Dios entenderás lo que tal vez hoy no entiendes, pero solo quiero que sepas que te amo. A la semana había terminado con él. Después se fue a un retiro de adolescentes, como a los 5 meses. Y una de las maestras del retiro se acercó y me dijo, qué impresionante el testimonio de tu hija, me dijo. Y yo, ¿cuál? Le dijo a todos los niños que la mejor decisión que podían tomar
es hacerse amigas de su mamá, porque eso es lo mejor que a ella le estaba pasando en su vida. Sí, podemos tener la Biblia y hacerla pura letra, pretendiendo creer que entendemos sin entender. El día que entendí este principio, yo cada vez que me siento con Dios, llego como con página en blanco. No llega Cristina la pastora, no llega Cristina la que estudió teología y todo lo que quiera. No llega esa mujer, llega su hija, delante de un Dios que es infinito y que tiene mucho, mucho que aprender de Él. Deja el orgullo del espiritualismo a un lado y preséntate delante de un Dios que tiene todo para enseñarte y mostrarte y transformar tu vida. Dios me salvó de la madre horrible que hubiera sido, porque he sido muy disciplinada y muy estricta, pero muchas veces cuando haces eso sin amor, solo quiebras y haces daño. ¿Qué es lo que quiero decirte? Despójate de ti mismo, de lo que crees entender y conocer, para que Dios siga revelándose a tu vida y vayas creciendo cada día. Yo no me voy a presentar delante de ti como una pastora perfecta, porque sería una mentira. Es más, no existe eso. Pues no hay nadie perfecto en la tierra. Y si te cuento mis errores donde Dios me enseñó, es simplemente para que entiendas que tú y yo estamos en el mismo barco. Y Dios está con nosotros en el mismo barco. Y si yo, siendo un caballo salvaje, un potro salvaje, Dios ha podido domar, estoy segura de que Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Acerquémonos pues a ese Dios y entendamos ese pacto que finalmente nos va a llevar a una transformación que glorifique a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No por tus fuerzas, sino porque Él va a estar fluyendo en ti, operando desde tu interior, transformando tu corazón. No hay nada más maravilloso que la vida que Dios produce en ti. Nada. En este mundo siempre habrá aflicción, lo dice la palabra, pero tenemos el regalo maravilloso de vivirlo con el Dios que ya venció la aflicción, con el Dios que ya venció al mundo, que ya venció el pecado que habita en ti y en mí, que ya venció a Satanás. Abracemos esa libertad, pero de acuerdo al entendimiento de la palabra. Libertad que produce santidad en ti. Libertad de cualquier atadura para vivir a través del poder de Dios. Descubrir ese amor que es el arma más poderosa que tú y yo tenemos aquí en la tierra. Satanás puede imitar muchas cosas, aún puede hacer milagros, pero no puede imitar a Dios, que es amor. No puede amar. Y cuando nosotros como su pueblo entendamos el poder del amor, la oscuridad que rodea a las personas será llena de la luz que tú lleves a sus vidas por el Dios que vive en ti.
y entonces salvación llegará. Pero no llegará religión, llegará una relación con Dios. Podrás amar a las personas en su proceso de transformación. Podrás hacerlos sentir bienvenidos, porque entenderás que el que convence de pecado es Él. El que convence de justicia es Él. Solo Él. Y el que convence de juicio es Él. Tú y yo somos llamados a mostrar su luz. Pero ¿cómo mostraré luz si estoy en oscuridad? Porque no estoy expuesta a su presencia de forma constante. Solo Él es luz. Y Él, solo Él me hace luz.